Sin filtro, empoderando voces, desafiando estereotipos. Un producto de la Fundación Procrear con el apoyo de la DBB International Colombia. Agradecemos al IDEPAC, Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, y a la emisora DC Radio por prestarnos el estudio de grabación. También a Revista La Calle, medio comunitario de la Fundación Procrear. Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Sin Filtro, un podcast de la Fundación Procrear. Importante mencionar que este proceso está enmarcado en un acuerdo de intenciones entre la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Secretaría Distrital de la Mujer. La academia también es fundamental en estos procesos y en este caso la participación de la Universidad del Bosque es muy importante. Hoy hablaremos de un tema muy importante para la Fundación Procrear y todo lo que se hace en el distrito y especialmente en la localidad de Usme, territorio que contiene memoria de la cultura muisca y conserva tradiciones rurales, lo que la convierte en un lugar de interés histórico y cultural para conversar sobre un tema que está tomando fuerza, que tiene que ver con las masculinidades corresponsables y la no violencia. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá viene trabajando en el programa Bogotá Libre de Machismos, agenciado por la Dirección de Transformaciones Culturales, y recientemente ha llevado esta conversación a estudiantes del Colegio El Destino de esta localidad, a líderes y lideresas de organizaciones sociales, a firmantes, hombres y mujeres firmantes de paz, bajo el proyecto Masculinidades en la Ruralidad. Por eso hoy invitamos a dos profesionales del equipo Bogotá Libre de Machismos, a Lisette y a Laura, para profundizar en unos temas bien importantes que tienen que ver con el desarrollo de este proceso en la localidad de Usme. Pero primero vamos a preguntar quién es Lisette y quién es Laura. Hola, buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Lisette, hago parte de este equipo territorial de la Estrategia Bogotá Libre de Machismo, trabajando hace aproximadamente 3 años en esta entidad, con este proceso, y pues agradecida de poder estar acá con ustedes hoy. Yo soy licenciada en Psicología y Pedagogía. Gracias, Lisette. Muy bien, sí, es que un poco pensarnos quiénes somos, es también cuando las personas nos escuchan, pueden decir, mire, su trayectoria viene por este lado y hace tal cosa, con razón que está ahí, ¿cierto? Bueno, okay. ¿Quién es Laura? Hola, buen día, yo soy Laura, soy trabajadora social, soy especialista en educación. También llevo en este equipo 1 año y medio. Pues creo que lo que compartimos con Liz es la experiencia que tenemos en trabajo con comunidades. Las dos venimos de trabajar con adolescentes, líderes y lideresas. Tenemos una experiencia amplia en el sistema de responsabilidad penal adolescente. Creo que es desde allí donde también se nos asigna este proceso y como que entramos a fortalecerlo desde el enfoque, digamos que en el equipo, para que también sepan, en Bogotá Libre de Machismo siempre han estado profesionales de la psicología, pero casualmente Liz y yo somos como personas externas que tenemos más un enfoque social y desde allí es donde fortalecemos pues toda la estrategia. Eso es importante, digamos que la interdisciplinariedad en todos los proyectos siempre marca, digamos, un derrotero importante, tiene una diversidad de visiones. Y ya con ustedes acá y acompañando todo este proceso de la Fundación Procrear, sí quiero que Laura empiece comentándome qué es entonces Bogotá Libre de Machismos. Listo, entonces Bogotá Libre de Machismo nace de Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de la Dirección de Transformaciones Culturales y se sostiene porque queremos cuestionarnos todas estas prácticas machistas en el distrito, en la ciudad de Bogotá, pero no lo hacemos desde el enfoque de la penalización ni las leyes, sino nos empezamos a cuestionar qué es lo que pasa con la violencia, con esas acciones cotidianas que están tan normalizadas, pero que están muy validadas. Entonces desde allí entramos a hablar con los hombres, qué pasa con los hombres, cómo se están relacionando entre ellos, y por eso la apuesta es desde un enfoque pedagógico, desde un enfoque social y desde pequeñas acciones que logren transformar esa forma en que los hombres están viviendo sus relaciones de pareja, pero también sus relaciones con otros hombres y con el medio ambiente. Ese es como el enfoque general. No sé si Lisette, digamos, para no quedarme solo con Laura, en ese ejercicio de Bogotá Libre de Machismos, ¿tú crees que por qué nace, por qué se da y por qué se da en Usme, en la ruralidad de Usme? Nosotros iniciamos, o digamos que el propósito de poder trabajar en Usme es que, bueno, y para dar un contexto, nosotros antes nos llamábamos Escuela Hombres al Cuidado, y en ese proceso teníamos básicamente objetivos
muy similares a los que tenemos ahorita, y se crea con la necesidad de poder trabajar frente a estos temas, al machismo, a la disminución de las violencias basadas en género, también a la redistribución equitativa de las labores de cuidado, porque seguimos dándonos cuenta que las cifras constituyen en que las mujeres mayoritariamente somos las que hacemos más labores de cuidado, y no nos referimos solamente a las labores de cuidado desde las cosas de la casa, lavar, planchar, cocinar, sino que abordamos no solo eso, sino aparte cuidado emocional, cuidado del medio ambiente, cuidado de sí mismos y de otras personas, tal vez. Incluso ahí incluimos hijos, hijas, hijes, parejas, madres. Y en ese ejercicio, ahora sí, puede contestarme la que quiera, eso sí, no hay ningún problema. En ese ejercicio, ¿qué han hecho? Digamos, se hacen, digamos, a nivel de generales, talleres, encuentros, se hacen visitas a las familias, digamos, en la acción comunitaria, porque ustedes dijeron que ustedes tienen una gran experiencia en lo que es la labor social y comunitaria, que es muy bonito para mí, es un ejercicio que realmente la Fundación Procrear y nosotros desde estos medios, por ejemplo, tenemos un programa que hemos logrado llevar al habitante de calle o a los que hacen arte en la calle a un programa como esto, y eso es espectacular, porque es ir a la calle y traerlos a estos escenarios. Entonces, en lo que ustedes hacen allá, con la gente que hacen y en dónde lo hacen. El enfoque que nosotras manejamos en la estrategia es de cambio comportamental, es decir, que tenemos espacios donde no solamente llegamos como profesionales a llevar una información explícita, sino le apuntamos a que esa transformación se dé de forma colectiva. Entonces, estos espacios son espacios psicoeducativos donde tenemos actividades muy pensadas desde que los hombres puedan reflexionar. Entonces, primero estamos dirigidas a hombres únicamente. Claro, cuando hay espacios donde convergen hombres y mujeres, pues un poco tenemos que adaptarnos a una nueva metodología, pero la naturaleza es eso, como invitar a los hombres a reflexionarse, porque además pensamos que esto del machismo pues es una estructura social, como que eso no viene de la nada, es una estructura cultural, todos y todas tenemos prácticas machistas que debemos cambiar, entonces a eso le apuntamos. Actividades como muy generales que tenemos, y es pues apelamos a los juegos de roles, a la miniserie Calma, que ya ahorita Liz les puede contar un poco más de eso, como esas herramientas audiovisuales y esa estrategia narrativa que también le apuesta a que los hombres se vean de otra forma y se cuestionen su comportamiento. Y sumarle un poquito a eso que dice Lau, digamos que en la organización que tenemos como Bogotá Libre de Machismo, ahorita tenemos priorizados 5 procesos. Este es uno de los procesos que tenemos priorizado, masculinidades en la ruralidad, pero también estamos trabajando con un proceso que se llama Hombres Responsables de Violencia. Allí abordamos temáticas, tenemos un espacio de 10 sesiones aproximadamente con hombres que han estado ya remitidos directamente por un fallo en las comisarías de familia. Ya tienen un proceso. Exactamente, por agresión a sus parejas o exparejas. Tenemos Santa Fe, sí. Ciudad Bolívar, también dentro de este proceso con hombres responsables de violencias. Tenemos USME Rural y... Tenemos DBB, que es Masculinidades en la Ruralidad. Estamos haciendo también algo que se llama Laboratorios de Barrios Vivos, que es un poco más espacios de co-creación con la comunidad, y un quinto proceso que es la apuesta, ya es más distrital, que es utilizar la escena del freestyle para que también todos los MCs y chicas que están en la escena, pues como que desde allí, desde lo que hacen y el alcance que tienen también desde su arte, se puedan empezar a cuestionar estos comportamientos machistas. Y mencionarte que adicional a eso, pues tenemos acciones a demanda, ¿no? O sea, nosotras trabajamos en diferentes instituciones, pueden ser públicas o privadas, y en ese sentido ahorita también estamos desarrollando un proceso con Comunidad de Vida, Guardianes de Sueños, que son exhabitantes de calle con Secretaría de Integración Social, y ahí estamos llevando un proceso de 5 sesiones aproximadamente, y la posibilidad de involucrarlos también en otras acciones con cocina y demás. No, pues es un programa súper grande, es una cosa que hace unos años, digamos, nosotros hemos integrado algunas redes sobre el tema de masculinidades no hegemónicas, en Cali, en Barranquilla hemos trabajado, pero visibilizar esto, porque esto no es muy visible en lo comunitario, en lo social, de que esto se está dando, es bien importante, y eso hace parte de este programa. Hablar de esas masculinidades corresponsables y no violentas. Ustedes en esas acciones que nos cuentan, nos hablan de una miniserie que se llama una miniserie Calma. Cuéntanos qué es el marco de la miniserie, dónde la gente la puede ver y cuál es la intención que se tiene con la miniserie. Bueno, la miniserie Calma es una producción de 6 capítulos, duran entre más o menos 4 a 6 minutos. Un grupo de amigos, todos hombres, que empiezan a cuestionarse un poco cómo se relacionan entre sí,
a cuestionar un poco diferentes situaciones en las que se ven enmarcados como paternidades, celos, construcción de las relaciones de pareja, pero también esa relación que tienen entre hombres, y a partir de eso denotan algunas herramientas que se empiezan a utilizar para esa gestión emocional y para responder de una manera que no sea violenta. Esa miniserie nos ha servido también como una herramienta pedagógica para utilizar en los espacios. Creemos que cuando mostramos algunas de las situaciones que allí se denotan, pues los hombres al encontrarse o al sentirse identificados con esto, pues dicen como, ok, hay otros hombres que también pasan por estas situaciones, no hablamos de esto, pero al verlo pues se abre un poco la conversación y la reflexión alrededor de estos temas que pues tienden a ser un poco más complejos para los hombres de expresar y de hablar. Entonces ha sido como una herramienta que nos ha servido de diferentes formas. Las personas que estén interesadas pueden entrar a YouTube y buscarla como miniserie Calma, son 6 capítulos y ahí pues 6 situaciones diferentes. Bueno, eso es muy importante para la red de organizaciones que nosotros estamos actualmente, que tenemos en la Fundación Procrear, más de 70 organizaciones que intentamos brindarles este podcast. Una herramienta más que es esta miniserie, en la cual podemos compartir con las comunidades. Ahora vamos a hablar entonces de ese proyecto que compartimos con la Fundación Procrear y que de alguna manera nos pone a pensar en eso del tema de lo rural. ¿Por qué es importante llevar el proyecto al territorio? Primero a lo rural y bueno, y tú lo puedes enfocar, Laura, en el tema de USME, porque además la gente cree que la ciudad es más urbano que rural, y es todo lo contrario. Esta ciudad es más urbana, más rural que urbana. Es verdad. Esta como acompañamiento que se hace con ustedes viene desde el año pasado, aunque ahorita estamos en una fase de pilotaje, y creo que lo más importante para la estrategia era fortalecer el enfoque diferencial, que es como un aspecto que inclusive todavía venimos trabajando, porque si poner la conversación sobre las masculinidades es complicado, pues aterrizarlo a los enfoques diferenciales es mucho más complicado. Entonces creo que de ahí parte como esa necesidad. Nos pensábamos, bueno, ¿qué pasa también con los hombres en la ruralidad, ¿no? Porque tienen otras realidades. Yo concuerdo con lo que decías, y es pues Bogotá a veces se reduce únicamente a la ciudad, a la urbe, y en la ruralidad pasa otra cosa muy diferente. Entonces creo que ahí es donde se atraviesa el enfoque de cultura ciudadana, y es entrar a conversar con estos hombres que viven el campo, que hacen otras labores y otros ejercicios, y saber cómo entienden ellos esto que le llamamos nosotros el ser hombre. Entonces creo que eso era fundamental. En estos espacios, igual que en todos, pues no nos enfocamos como en traer el conocimiento absoluto y la verdad absoluta, sino una construcción colectiva de, bueno, ustedes acá cómo entienden el cuidado, cómo entienden también el relacionamiento entre hombres, pero siempre le apuntamos a 3 cosas. Primero, la prevención de violencias, que pues las cifras en Bogotá en general siguen siendo muy altas. El segundo es el involucramiento de los hombres en las labores del cuidado, que esa carga también sigue siendo muy alta en nosotras las mujeres. Y el tercero, pues como que los hombres empiecen a entender que hablar de las emociones no está mal, que no les quita, les resta como esa masculinidad que también pues desde allí nos hemos dado cuenta que está enmarcada desde otros aspectos, como pues la importancia de la familia, de ser proveedores. Entonces como que alrededor de eso hacemos una construcción interesante y estamos en ese proceso. Laura y Lisette, soy un hombre campesino en donde me invitan a unos talleres, van a hablar de hombres, pero además el taller me lo van a dictar 2 mujeres. ¿Qué experiencia han tenido con eso? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cómo las han recepcionado allí? Si lo reducimos a este proceso que estamos llevando en la ruralidad, sí puede que directamente no lo digan, pero en algunos momentos puede haber una resistencia inicial. Sin embargo, cuando nosotras empezamos a trabajar, a abordar los temas de otra manera, no desde el señalamiento, desde juzgar como esas formas en las que han construido su masculinidad, sino más bien entendiendo a partir de su experiencia cómo ha sido eso, creo que eso ha permitido que las sesiones se den de una manera diferente. Han habido comentarios como por ejemplo, uy, qué chévere, yo nunca había hablado de esto, o qué interesante, para mí no había sido sencillo expresar mis emociones con un grupo diferente a, no sé, mi familia, y eso, porque a veces ni siquiera con la familia logran expresarse emocionalmente, ¿no? Entonces creo que
aunque pareciera un poco complejo y que pudiese ser un señalamiento, ha sido bastante interesante también porque nosotras no creemos que hablar de masculinidades se rija únicamente como a la experticia o a personas o a hombres únicamente que hablen de esto, sino que realmente nos acoge a todos y a todas precisamente por lo que hacen estas masculinidades hegemónicas, y es que es un daño también para ellos, pero también para las personas que tienen a su alrededor. Laura, ustedes están muy serias, muy técnicas, muy desde la institucionalidad. Pero sabemos que pasan cosas, sabemos que hay palabras fuertes, sabemos que hay hombres que no creen en esto, por su rol y su condición de cuidador, digamos de proveedores, ¿cierto? Entonces, a ver, Laura, ¿cómo te va a ti? Creo que mi experiencia es muy diferente a Liz, que las dos somos un equipo que nos complementamos, trabajamos muy de la mano, pero, o sea, inevitablemente cuando ya hacemos como la adaptación metodológica, pues tenemos posturas diferentes. Siento que Liz es un poco más paciente, yo soy un poco más como ruda en ese sentido. Liz ya habló de lo positivo, yo me voy a centrar en lo negativo, y es que efectivamente hay espacios muy hostiles, pero siempre tratamos de rescatar lo positivo, y creo que en todos los espacios aquí voy a chicanear. Nosotros hemos estado con muchos grupos de hombres, hace poquito estuvimos con el cuerpo de custodia de la cárcel distrital, sé que otras compañeras en años pasados estuvieron en La Picota, como que en muchos espacios que son masculinizados, y masculinizados le llamamos a espacios donde pues hay comportamientos de hombres, hablan de cosas de hombres, y las mujeres somos que casi excluidas de esos espacios, pero en todos esos siempre hay una persona que salva la sesión, así le llamamos Liz y yo, y es como ese hombre que se repiensa y dice como, oiga, y a veces nos hacen preguntas de si yo tengo mi vecina que se me acerca y me dice que su esposo le está pegando, ¿yo qué hago? O sea, ustedes me hacen pensar en qué respondo yo ante una situación. Entonces, a veces queremos que los 40 que tenemos al frente se piensen, reflexionen, no pasa, pero con que uno se vaya con esa reflexión, pues Liz y yo nos sentimos muy contentas, pero sí, hay días que es como, justo esta semana hemos tenido, pues sí, como mucha carga emocional, porque siento que también, y esa es una posición personal, y es que a los hombres pues les cuesta como que una mujer lidere, que una mujer manifieste que maneja algún tema, siempre eso genera algunas tensiones, no en todos, pero pues eso es como lo que hay que sortear dentro del día a día. Sí, eso que acabas de decir es muy importante. La mayoría de las personas, y eso nos pasa con Mili, que también Mili nos acompaña aquí, ha sido muy juiciosa con este tema de los podcasts y lograr que estos productos lleguen a un punto de finalización que hemos recibido muy buenos comentarios al respecto. Las personas piensan que hablar de trabajo social y el trabajo comunitario y lo que se hace en el territorio es fácil, y que esto es totalmente lleno de alegría y que no pasa nada. Pasan este tipo de cosas. Y yo se los preguntaba porque, digamos, si nos volvemos muy técnicos y muy institucionales, porque también las ONG lo hacemos, pues todo suena muy bonito, pero el fondo tiene otras realidades. Y es lo que uno empieza a descubrir en las familias, lo que los hombres empiezan a decir. También es muy difícil cuando vemos que un hombre se debilita, empieza a llorar, y de alguna manera hay que atenderlo, porque hay unas rabias, porque hay unas contenciones, porque hay una serie de ejercicios allí que es como descubrir algo nuevo en el trabajo social y en las cosas que nosotros hacemos. En ese sentido, yo quisiera que nos compartiéramos ya en esas experiencias significativas de esos dispositivos pedagógicos que ustedes han desarrollado. Tú ya acabas de decirnos, por lo menos hay un hombre que salva la sesión y se reconstruye. Eso me parece muy bonito, un hombre que se reconstruye, se repiensa. ¿Qué cosas positivas de esos dispositivos comunitarios se están dando de manera individual y colectivo en las comunidades? Yo quisiera como devolverme a una experiencia. Creo que Liz puede hablar del proceso que llevamos en USME, pero hay algo que creo que a Liz y a mí nos marcó mucho, y es un espacio que tuvimos en la cárcel distrital con los guardas, el cuerpo de custodia. Estábamos desarrollando un espacio que se llama psicoeducativo de frustración, y había uno de ellos que estaba muy entusado, o sea, era evidente su dolor, estaba pasando por acá le llamamos duelo, pero sí, o sea, se le notaba su expresión, y sus compañeros no hicieron más sino burlarse toda la sesión de esa situación, claro, en la confianza, pero Liz y yo nos fuimos pensando en qué pasa con ese hombre cuando se va a su casa. Ese hombre puede llegar a su casa y decidir acabar con su vida fácilmente, porque es una situación que no sabe cómo manejarla. Creo que esa situación nos marcó a Liz y a mí. Ese pobre muchacho no sabía ni qué hacer, pero siento que en esas reflexiones, cuando recogemos todo lo que hablamos, les hicimos caer en cuenta en ese momento, y fue como, bueno, pues seguramente se la van a seguir burlando, pero la próxima vez ya por lo menos va a haber antes de la burla una palabra de qué necesita,
que es lo que siempre les decimos, como está bien los códigos dentro del grupo, de la charla, la burla, pero esa ayuda que ustedes pueden no solucionarle la vida a ese compañero, pero sí decir, oiga, no sé, acuérdese que existe una línea calma, que existe una persona que lo puede escuchar. Hombres cuidando a hombres. El estrés de llegar a una casa de pronto donde no hay... Sí. Todo eso va sumando, digamos, una serie de cosas que en una tusa pueden reventar diferentes, pueden ser cosas de tristeza extrema, pueden ser cosas de violencia extrema. Ustedes están formando también a promotores y promotoras y allí hay también dos situaciones: conocer el tema, ellos en el territorio, y lo que ellos como promotores y promotoras tienen que hacer con otros. ¿Cómo es el proceso, Liz? O sea, formamos para que formen, cuidamos para que ellos vayan a cuidar. Bueno, previo a iniciar el proceso nos sentábamos con Lau también a mirar qué temáticas podíamos utilizar allí, cómo también ellos podían replicarlo a otras personas, pero creo que ha sido un proceso que, además de que no lo pensemos como institución, pues también ha sido o ha ido siendo enriquecedor con la experiencia que ellos tienen. Entonces ahí hemos tenido temas de hablar de las emociones abiertamente, hemos hecho cartografías corporales con ellos, también mucho como alrededor de esos mandatos que ellos tienen en la ruralidad, y en esos resultados aparecía que pues para ellos un hombre rural tiene que ser un hombre proveedor, tiene que ser un hombre que denote fuerza en su familia, que mantenga como el orden en eso, pero también han salido algunas experiencias que ellos mismos nos han comentado, y es que por ejemplo uno de los participantes nos contaba que tuvo que cambiar toda su vida y convertirse en un hombre cuidador. Entonces era muy extraño para nosotras poderlo conocer incluso en la ruralidad, pero él nos decía: tuve que en algún momento empezar a aprender a cocinar, pero no solo aprender a cocinar, sino aprender a cocinar bajito de sal, o no subirme mucho, o empezar a identificar cómo mi mamá podía comer, porque nos contaba que su mamá tenía una discapacidad visual y su papá ya era un adulto mayor. Entonces hablar de esas labores de cuidado, y también como de cierta manera se voltea un poco el hecho de que sea un hombre el que cuide, el que cocine, el que lave, el que esté pendiente de llevar también incluso la comida a su hogar y prepararla, pues nos permite también ampliar la experiencia y llevarla a otros lugares. En estos espacios también se vive esto, porque a veces en los cuestionamientos que salen en las sesiones, pues hay unos cuestionamientos que son: eso acá no pasa, o eso en la ruralidad no sucede, o los hombres rurales no tienen como esa dificultad de hablar de, no sé, el suicidio, porque los hombres que están participando en este proceso con USME Rural son hombres que quieren participar allí, ¿sí? Es diferente a esto que estaba diciendo Lau, con hombres que nos dicen vayan y hablan de esto que no quieren hablar, lleguen al espacio de algo que ellos no quieren conversar, pero que a medida que se va dando la conversación, pues van entrando tal vez en confianza y cuentan otras cosas. Favorable que puedan adquirir algunas de las cosas que nosotras como entidad queremos fortalecer. Es más visible ver los resultados prácticos, especialmente en este proceso con hombres, todo el tema de las masculinidades, el ejercicio, el resultado en el campo que en la ciudad. A mí me pasa que es más fácil porque, digamos, el hombre que se compromete en el campo, uno ve que empieza a ser práctico lo que aprende. En la ciudad es mucho más difícil por toda la dinámica de la ciudad. ¿Está pasando lo mismo? ¿Lo ven igual ustedes? Creo que es difícil detectarlo. Sin embargo, yo qué le agrego a eso que acabas de decir, y es que el hombre en la ruralidad también tiene un concepto diferente del cuidado del territorio, ¿no? Porque la tierra se vuelve como un agente muy importante en la ruralidad. Entonces creo que ahí ese es el factor diferencial, porque justo también uno encuentra resistencias, efectivamente, porque además uno, y con este grupo de promotores, son diferentes historias de vida. Entonces creo que eso también lo hace como que tenga unas particularidades, pero creo que el plus de esto es que hay una construcción colectiva y ya se está pensando colectivamente. Por ejemplo, con los promotores nos estamos viendo casi que 2 veces a la semana, entonces es muy importante también como esa creación de lazos. Hemos venido hablando del territorio y de un proyecto específico entre las organizaciones, que es el tema de masculinidades. Hemos hablado del programa que ustedes tienen, que llevan, digamos, desde la institucionalidad. Y tú empiezas con este tercer bloque diciendo: esto es un ejercicio colectivo.
y hacia allá entonces me quiero remitir. ¿Cómo ha sido ese trabajo en conjunto? Cuando iniciábamos esto y veíamos que eran tantas organizaciones que íbamos a trabajar en este proyecto, pues lo veíamos complicado, porque a veces es complejo coincidir con los tiempos, podernos reunir, incluso no solo con los tiempos, sino con el contenido metodológico de lo que se quiere trabajar. Sin embargo, creo que sí ha sido bastante enriquecedor, especialmente hemos tenido más cercanía con Procrear y con la Universidad del Bosque, pues hemos podido establecer algunos acuerdos, nos hemos podido apoyar mutuamente. Laura, ¿qué ha aportado la Secretaría de la Mujer en el tema de masculinidades? El lema de nuestra estrategia es que no hablamos de machismo como un comportamiento que viene únicamente de hombres, y creo que desde ahí partimos, y es como las mujeres también venimos con unas creencias, unos comportamientos que son violentos y que también como que no han permitido que la relación entre hombres y mujeres se dé de otra forma. Entonces yo creo que es importante visibilizar a Secretaría de la Mujer en el territorio para que también se haga la reflexión desde ese enfoque, y porque curiosamente hay muchos hombres que nos preguntan sobre esto y es como, oiga, ¿qué es eso de la línea púrpura? Justo uno de los promotores del cuidado que está con nosotros en USME nos decía eso, como, ¿qué hago si mi amiga está viviendo violencia? ¿Cómo la puedo yo? Y no sé, o sea, explíquenme ustedes qué hago con esto, porque yo le digo cualquier cosa. Estos procesos siempre generan otras conexiones. Que sepan que existen programas para las mujeres que se conectan también con el ejercicio que pueden pasar en términos de violencia con los hombres, y es un ejercicio, por eso hablamos de promotores, se vuelven multiplicadores de todos estos escenarios. En este ejercicio, para hablar, digamos, de esa transformación cultural y sostenible, ¿cuál es el aporte o cuál es la participación de los colegios? Hemos trabajado con el Colegio El Destino. El Destino, que es un principio, es un colegio público. ¿Y qué tal la participación de los chicos allí? Bueno, nosotras realmente hemos trabajado en 2 oportunidades en el Colegio El Destino, una que fue presencial y otra que fue virtual. En esta primera hablamos de los mandatos de la masculinidad en este proceso, y también nos dábamos cuenta con Lau que hablando de estos mandatos de la masculinidad, a veces en otros espacios nos dicen, eso ya no pasa, los chicos de ahorita en la adolescencia, ellos ya hablan de lo que sienten y es una generación de cristal que se expresa abiertamente de todo, pero en la realidad y cuando participamos en instituciones educativas como El Destino, pues nos damos cuenta que todavía falta un montón trabajar frente a eso. O sea, eso es prevenir y reducir daño. En la Fundación Procrear hablamos del modelo ECO2, donde nosotros, los que somos parte, tenemos una postura ética, tenemos una postura de valores, y eso somos como seres humanos. Para cerrar, ¿cómo se imaginan ustedes que podemos expandir en la localidad de Bogotá este proyecto? Como mencionábamos al inicio, este es el primer proceso que tenemos en la ruralidad. Nosotros, sí era un sueño poder trabajar en la ruralidad, pero ahora que ya lo estamos haciendo, digamos que quisiéramos poder seguirlo replicando, pero no solo replicarlo con lo que ya tenemos, sino seguir escuchando, ¿no? Porque cada una de las localidades o de los lugares tiene una historia, tiene unas experiencias personales propias. Quisiéramos ponerle una tarea a la comunidad, ¿cuál sería? Yo creo que la tarea de repensarse, o sea, reformular todo lo que nos han enseñado a hombres y a mujeres, y que podamos ver alrededor que lo que sucede nos sigue afectando, y creo que eso es súper importante, decir, yo no quiero ser esta persona. Bien, pues muchísimas gracias. En este Sin Filtro, la última pregunta es, ¿qué mensaje cada una desde su lugar le dejaría a quienes nos escuchan? O sea, a nosotras nos parece muy importante que este tema, lo que decíamos inicialmente, que no se hable solo desde la experticia, desde un rol específico, desde una profesión específica, sino que todos y todas, incluso siendo hombres, mujeres y disidencias, podamos hablar de lo que la masculinidad corresponsable y no violenta nos fortalecería a nivel general. Lisa, muchísimas gracias. Gracias por participar en este espacio de podcast. Laura. Yo lo voy a decir sin filtro, y es que yo le diría a todos los manes que nos escuchan que hay otras formas de ser hombres, que lo que les enseñaron no es la verdad absoluta. Eso les diría. Sin filtro, se fueron ambas compañeras sin filtro. Sí, fue sin filtro. Muchísimas gracias, Lisa, muchísimas gracias a ustedes. Laura, hablar de masculinidades corresponsables y no violentas no es una moda, es una urgencia en nuestro tiempo. En cuanto a cultura, educación y comunidad, caminan juntas, describimos que las transformaciones sí son posibles. Esto fue Sin Filtro, el podcast donde le ponemos voz a las conversaciones que muchas veces incomodan, pero que también liberan y enseñan. Nos escuchamos en un próximo episodio. Esto fue Sin Filtro, empoderando voces, desafiando estereotipos.